Bueno, seguimos avanzando. Nos toca ahora conversar con María Elena Lorenzin por segunda vez. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo llegué a la microficción? Bueno, yo pienso que la enseñanza de la escritura creativa con estudiantes avanzados en la universidad me ayudó mucho. Aprendí de mis estudiantes y este es un libro, no sé si pueden verlo. ¿Sí? Ajá, sí. Fast Fiction. Fast Fiction, creando ficción en 5 minutos. Es decir, que durante 5 minutos los estudiantes tenían que escribir sin ese sensor interno y luego escoger aquellas palabras que, como Marie Kondo también dice, que los iluminaban, que les llegaban, y de ahí crear las historias. Es decir, que fue un proceso de mutuo aprendizaje a través de este esfuerzo de los 5 minutos que he seguido practicando. Otra cosa que me ha ayudado bastante en los últimos años ha sido tratar de crear un hábito nuevo. Es decir, que para crear un hábito hay que repetirlo 66 veces, dicen. Bueno, durante más de 2 meses me propuse escribir una microficción diaria y darme, qué sé yo, un regalito, un bombón. Pero después empecé a escribir más y más y ya los bombones no me interesaban. Y bueno, en menos de 2 meses llegué a escribir más de 120 microrelatos, que ahora tengo para 3 libros. Increíble. Es decir, que es eso de que no tengo tiempo, no es ninguna excusa, pero el hábito, el sentarse a escribir es algo muy importante. Pero sentarse a escribir con una palabra, con algo que nos motive, ¿no? Es decir, que no es simplemente voy a escribir. Puede venir la inspiración de un sueño, o puede ser de cualquier palabra que uno encuentra, y de ahí surge el microrelato. No sé si... Sí, no, está muy bien, y creo que a muchos de nosotros nos hacen también pensar en el proceso creativo, ¿no es cierto?, de escribir, sí, microrelato y también poesía y otros géneros, pero hay mucha, por supuesto, las presiones de escribir un microrelato son distintas a escribir algo, como decía Marcelo, de largo alcance. Bueno, muchas gracias, María Elena Lorenzini. Una participación muy interesante. Me encantó el cuento aquel que está en blanco. Bueno, ahora conversamos por segunda vez con María Laura Buratini. María Laura. Bueno, yo estoy maravillada con todo lo que estoy escuchando, la verdad que estoy aprendiendo además. Y de lo que decía recién María Elena, me llama la atención de que siempre estamos buscando herramientas o formas de acercar nuestras letras a los lectores, ¿no? Y ya se transforma, digamos, en nuestro modo de respirar. O sea, a ese mismo ritmo, al mismo ritmo que respiramos, se le da al lector el producto de nuestras creaciones. Y yo creo que un poco comparte la microficción con la poesía esto de, Diego hablaba de que tenga un sentido, lo que no quiere decir, entiendo yo, que el sentido se lo dé quien lo escribe. El lector también puede reedificar o resignificar o completar, y ahí está el juego y la verdadera gracia del microrrelato y de la literatura toda. Gracias, María Laura. Alejandro Saravia. Lo que podría añadir en para esta segunda parte es justamente quizá destacar las distintas motivaciones de escribir en el país natal, en un país en el que el español o el castellano es la lengua oficial,
y escribir en Canadá, que es un país con 2 lenguas oficiales, el inglés y el francés. Entonces, quizá la mirada hacia el propio trabajo literario es distinta, porque las motivaciones o los caminos que llevan a la escritura, sea de microrrelato o cualquier otro género, son distintas. En este sentido, lo que sí valdría la pena destacar es que lingüísticamente, generalmente en nuestros países hay una total certeza de la legitimidad de la lengua en la que uno escribe. Pero ¿qué ocurre cuando el español, el castellano, que igual que el francés y el inglés es también una lengua colonial, tiene que abrirse espacio en una sociedad como la canadiense, que está en un constante debate lingüístico? Entonces, el español es como el jamón entre 2 pedazos de pan, o que tiene que encontrar las formas de encontrar su espacio. Otro elemento también es el hecho de que la literatura también refleja un estado económico de la gente que escribe. Alguna vez había mencionado que cuando uno llega a Canadá escribe poesía, porque no hay más tiempo para la poesía. Cuando uno consigue un trabajo ya pasa el cuento, y cuando tiene un trabajo en el gobierno pasa la novela. Entonces, es decir que el microrrelato, yo creo que en Canadá quizá tiene escrito en español, quizá podría también reflejar esa urgencia de encontrar tiempo para escribir, de tratar de escribir, porque además algo que quizá no, una pregunta que no es que es distinta, es el saber que, por ejemplo, en Canadá uno escribe, pero la idea del público es mucho más frágil, es mucho más distante. Mientras que si fuese mexicano y escribo en México, no tengo la menor duda de que va a haber lectores, de que hay un código común. En cambio, al trabajo literario se suma también esta problemática de la lengua. Muy interesante, precisamente, claro, tú lo citaste por primera vez, la influencia de las lenguas. Estamos hablando de escribir en Canadá, y cómo estas cosas se nos atraviesan dentro, no solamente temáticamente, sino que también tienen que ver con las lenguas que se hablan acá. Eso está presente en muchos de los autores acá, no mucho en los microrelatos, pero en general conociendo la obra de muchos colegas acá. Bueno, vamos a abrir entonces el foro a que la gente haga cualquier pregunta, siempre que sea a estos 7 escritores, y ojalá sobre la obra del microrrelato. José del Pozo tuvo que retirarse, parece, pero tenemos alguien más que se había pedido la palabra. Antes de seguir, yo quisiera agradecer a todos, porque ya llevamos más de 1 hora y media, así que esto también es récord, poder concentrarnos, poder estar aquí. Muchísimas gracias. Sabemos si alguien se tiene que retirar, pero están bienvenidos a que continúen en la charla. Mi pregunta, por favor, es para Alejandro. Y voy a cambiar un poco la óptica de repente de lo que tú has estado diciendo, en la medida en que hablamos de la lengua castellana como una lengua minoritaria aquí en el país, pero yo quiero enfocarla como lo que era la lengua dominante, como qué es la lengua dominante en países como el tuyo y el mío, y me refiero a esto porque, bueno, tenemos mucho de común. Yo soy de Perú, tú de Bolivia, y la historia es muy común. Allá, como tú bien sabes, el quechua y la aymara son lenguas minoritarias, y no sé cuál es el estado de la literatura quechua en Bolivia. Lo digo y tiene una cierta relación con lo que estamos hablando, porque en la época prehispánica, como todos sabemos, no había escritura en el Imperio Inca, y
literatura, sin embargo, existía. La literatura era oral. Y eso se reflejaba mucho en cuentos cortos, en historias pequeñas y mucha poesía también. Por último, un caso, hay un autor fantástico que justamente representa de un modo dramático esta cuestión de las lenguas, y es José María Arguedas, que justamente en su novela Sobre de arriba y sobre de abajo ve en él este conflicto que es a qué lengua pertenezco. Y quizá había un poeta, Ludwig Seher, que vivió en Toronto, que hablaba con José María Arguedas y él le daba un apoyo psicológico, porque Arguedas ya había tratado de suicidarse. Y lo que quizá no hubo en ese momento fue justamente salir de la historia y tratar de resolver ese conflicto colonizador que se expresaba en términos lingüísticos, en lo que quizá quienes hemos de América Latina y venimos a Canadá vemos ya no tanto como si pertenezco al mundo boliviano, a la lengua castellana, pero más bien superar las dicotomías e ir a buscar las coexistencias. Es decir, de tal modo que Arguedas sí escribía en castellano, pero también escribía poesía en quechua. Y el problema es que ese conflicto no ha sido resuelto fuera de la literatura, porque la literatura va a acabar siendo siempre, ya sea de forma directa, explícita o de forma implícita, va a ser el reflejo de la relación de poder en el uso de la palabra en una sociedad. No es más que una otra plataforma de expresión estética. En los Andes, la expresión se cuentan cuentos con los textiles, se cuentan cuentos con la música, se cuentan cuentos, es decir, todo narra, y es quizá este gran poeta Pessoa, que dice: entiendo al mundo con mis manos, entiendo al mundo con mi piel, entiendo al mundo con mi cuerpo. Esta es un constante crear y recrear textos. Ha habido pasos. Se ha creado, por ejemplo, hay un Premio Nacional a la Literatura Escrita en Lenguas Indígenas. Un gran paso fundamental fue el reconocimiento en la Constitución de las distintas lenguas indígenas. Hay microrrelato indígena, hay microrrelato, por ejemplo, todas las historias del Atoja Antonio, el zorro Antonio, que está en diálogo con el cóndor, y el cóndor que habla con las nubes. Entonces, todas esos son microrrelatos. Entonces, sí no hay un espacio oficial ideal, pero sí hay una vida literaria, una vida de significados muy intensa. Muchas gracias, Alejandro. Entonces damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Y no se olviden de compartir los enlaces, que ya puede comprar todo el mundo el libro ebook, que lo pidieron tanto. Ahí está. Y bueno, Ramón, ¿otras palabras? Sí. No, muchísimas gracias. No había yo tenido oportunidad de ofrecer mis agradecimientos a la participación masiva nuevamente. Creo que Gerardo quiere decir algo. Y con esto yo quiero sí aprovechar también de despedirme y agradecerle, yo lo decía. Nada más para agradecer, y también ya compré la versión digital, está súper buena. Ah, qué bueno. Entonces, gracias. Sí, nada más para decir, porque también tenía muchas ganas de la versión digital. Se baja fácilmente, realmente todo está muy bien. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches.